Oración, hermanito. Vamos a hacer una oración para iniciar. Quien quiera apoyarnos. Inclinamos el rostro y cerramos los ojos con respeto hacia Dios. Señor bendito y amado Padre Celestial, te quiero agradecer por un nuevo amanecer. También te quiero agradecer por la vida del hermano Beto, que esa palabra que va a ser compartida, que sea palabra viva y eficaz, y haga un lugar en nuestro corazón y en nuestra mente, que se nos quede grabado. Todo esto lo quiero pedir en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a Génesis 35. Génesis capítulo 35. ¿Ya estás ahí? ¿Qué encabezado tiene? Uno por uno, hermanito, uno por uno. ¿Qué dice? Dice, Dios bendice a Jacob en Betel. Ok. ¿Quién más? A ver. Dice Jacob en Betel. Jacob en Betel. ¿Quién más? Acá, por acá. Job en Betel. ¿Quién? Job. Jacob en Betel. Dios bendice a Jacob. ¿En dónde lo bendijo? En Betel. ¿Y qué significa Betel? Entonces, ir, hermanito, date cuenta que para que el hombre pueda ser bendecido por Dios, necesita estar en la casa de Dios. Necesita estar en Betel. Porque ahí fue donde Jacob fue bendecido. Antes, brother, antes de que Jacob estuviera en Betel, Jacob no recibía las bendiciones de Dios, hermanito. ¿Sí? Entonces, fíjate bien. Dice ahí en el capítulo 35, dijo Dios a Jacob, y quiero que pongas mucha atención en lo que vamos a leer, porque para que tú entiendas un poquito, brother, de lo que vamos a hablar hoy. Dice, especialmente en el versículo 1, dijo Dios a Jacob, levántate, sube a Betel y habita allí. Y haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a los de su casa y a todos los que con él estaban, quitad los dioses extranjeros que hay entre vosotros, purificaos y cambiad vuestros vestidos. Levantémonos y subamos a Betel, pues allí haré un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y que ha estado conmigo a donde quiera que he ido. Así dieron a Jacob todos los dioses extranjeros que tenían en su poder y los zarcillos que llevaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de la encina que estaba cerca de Siquem. Al proseguir su camino, el terror de Dios estuvo sobre la ciudad que había en sus alrededores, y por eso no persiguieron a los hijos de Jacob. Llegó Jacob a Luz, es decir, a Betel, que está en la tierra de Canaán, él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí se le había revelado Dios cuando huía de su hermano. Amén. Amén, hermanito. Entonces, fíjate bien. Dice en el versículo 1, dijo Dios a Jacob, levántate, sube a Betel y habita allí. Y haz ahí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. ¿Por qué Dios, brother, le dice estas palabras a Jacob? Acuérdate
Acuérdate, hermanito, que cuando Jacob, en el capítulo, ¿qué capítulo era tú? En Génesis 28, ¿sí? Cuando Jacob, brother, tuvo el sueño, en Génesis 28, después cuando despertó, brother, él reconoció que ese lugar era casa de Dios y puerta del cielo. Y después, brother, la piedra que él utilizó como descanso, la convirtió en una columna, es decir, la paró y vació sobre ella aceite, ¿sí? Y fue cuando dijo, ciertamente esta es casa de Dios, ¿sí? En ese momento, hermanito, cuando Jacob menciona y hace lo que hizo un compromiso con Dios, ¿sí? Pero después, brother, siguió su camino, siguió su vida y él siguió siendo un usurpador, hermanito, ¿sí? Entonces, si tú te das cuenta, brother, Jacob tuvo un encuentro con Dios, pero no tuvo un cambio ni una transformación, brother. Él siguió siendo la misma persona, ¿sí? Siguió siendo el mismo, hermanito. Entonces, en Génesis 35, Dios se le vuelve a aparecer y le recuerda, brother, el pacto que había hecho con él en Génesis 28. Y es por eso, brother, que Dios le dice, levántate, ¿sí? Sube a Betel y habita allí, ¿sí? Y haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Porque en Génesis 28, hermano, Jacob sale de su casa huyendo de su hermano Esaú porque lo quería matar, brother, ¿sí? Y Jacob hizo fíjate bien, hermanito, lo que dice Jacob en Génesis 28. ¿Sí? Entonces es, ajá. Génesis 28, 20. Fíjate el compromiso o el voto, brother, que Jacob hace con Dios. Ya después de que tuvo el sueño y todo. Le dice, brother, e hizo Jacob voto, diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Entonces, prácticamente, hermano, Jacob hizo un pacto, brother, hizo un compromiso con Dios, ¿sí? Si yo llego con bien al lugar hasta donde voy, y todo sale bien, y regreso con bien a mi casa, a la casa de mis padres, tú vas a ser mi Dios. Pero a Jacob, brother, se le olvidó, brother, ese pacto que había hecho con Dios. Tuvo un encuentro, pero él siguió siendo la misma persona. Conoció de Dios, brother, recibió la palabra de Dios, ¿sí? Pero siguió siendo la misma persona. No cambió, brother, en nada. Seguía siendo un usurpador, ¿sí? Entonces, por esa razón, brother, más adelante ya en Génesis 35 Dios le recuerda, acuérdate el pacto que hiciste conmigo. Amén. Entonces, fíjate bien, hermanito, así
hay muchas personas que han conocido del Señor, que Dios les ha revelado su plan y su propósito, que han conocido del Evangelio, aunque se han bautizado, hermanito, ¿sí? Pero siguen siendo los mismos. Al día siguiente, brother, se les olvida, ¿sí? Han tenido un llamado de parte de Dios, hermanito, pero al día siguiente se les olvida y siguen siendo un Jacob. Muchos, brother, conocen de la palabra de Dios, escuchan enseñanzas, brother, casi todo el día, pero en cuanto termina una enseñanza, siguen siendo los mismos. Van al servicio, brother, el día domingo, alaban, glorifican a Dios, reciben, brother, la palabra de vida, pero al día siguiente, brother, o si no hasta saliendo de la iglesia, se les olvida, brother. ¿Sí? ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, yo te voy a hablar un poquito, hermanito, cuánto después de que Jacob tiene un ¿cómo se dice? Un encuentro con Dios, brother, que Dios se le aparece a través de un sueño y que él hace un compromiso con Dios, todo lo que sufrió, brother, a fin de que él pudiera, brother, tener un cambio en su vida, una transformación, hermanito. Entonces, aquí se trata, brother, de que tú seas transformado. ¿Sí estás entendiendo? Y el asunto es, brother, que tú te has tomado muy a la ligera, brother. Esto es esta parte, brother. ¿Sí estamos entendiendo? Tan a la ligera te lo has tomado, hermanito, que no te interesa, brother. Que cuando se trata, brother, de la palabra de Dios, se te hace algo bien aburrido. ¿Sí estamos entendiendo? Y es donde tú vas a encontrar vida. Y es donde tú vas a encontrar la solución a tus problemas. ¿Te gusta más, brother, que te estén hablando a pura mentada de madre? Como decía ahorita alguien por ahí, date cuenta hasta dónde está tu, ¿cómo te dije ahorita? Tu autoestima, date cuenta hasta dónde está. Si yo soy una persona, hermanito, que me gusta que me hablen a pura mentada de madre y a pura grosería y que no se dirijan hacia mí con respeto, es porque tengo mi autoestima por los suelos, brother, o por debajo de los suelos. Y así como tú, como yo y como cualquiera otro, mereces que se te hable con respeto. ¿Sí estamos entendiendo, hermanito? El hecho de que alguien llegue, brother, y te hable de esa manera, ¿en qué te puede beneficiar? Están declarando pura maldición sobre ti, brother, y sobre tu vida. ¿Y eso es lo que a ti te agrada? ¿Que te maldigan? Por eso se llaman maldiciones. Porque cuando uno maldice, brother, está saliendo una maldición. Tienes que entender que la escritura dice, brother, que con la boca tú bendices y maldices. ¿Sí? Todo lo que tú hables, brother, con tu boca, eso es. Entonces, si de mi boca sale vida, brother, ¿sí? Yo te estoy bendiciendo, brother. Cada vez que yo te hablo de la escritura, cada vez que yo te hablo del evangelio de Dios, brother, cada vez que te hablo de Cristo, te estoy ministrando vida. Te estoy bendiciendo, brother, estás siendo bendecido. Pero si yo, brother, llego y te empiezo a hablar, brother, con un lenguaje no apropiado, estoy hablándote pura muerte, brother. Y como yo quiero ser bendecido, ¿sí? Porque la ley, brother, la ley divina de Dios es que todo lo que tú siembras es lo que vas a cosechar. Entonces, como yo no quiero que venga maldición a mi vida, brother, por eso no maldigo. ¿Sí estamos entendiendo?
Y es un punto bien importantísimo, hermanito. Lo único que hace, brother, es contaminarte. Tanta basura, hermano. Y te agarran como un bote de basura. ¿Para qué es un bote de basura? Para echar la basura, hermanito. Pues tú no eres un bote de basura, tú eres una vasija. Tú tienes que retener a Cristo, hermano, no toda esa basura. Entonces date cuenta, hermanito, que el programa, brother, no tiene absolutamente nada de espiritual. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, en Betel, brother, Jacob había hecho un voto a Dios y prometió que si Dios lo guardaba, que si Dios lo cuidaba, Jehová iba a ser su Dios, ¿sí? Él prometió, brother, que la piedra que él había levantado como columna, ¿sí?, iba a ser la casa de Dios. Acuérdate que la piedra tipifica al hombre, brother, procesado, ¿sí?, de polvo a piedra. Entonces, en otras palabras, brother, Jacob hace un voto, brother, hace un compromiso, brother, con Dios, ¿sí? Entonces, acuérdate, brother, que conforme al plan, conforme a la economía de Dios, hermanito, el propósito eterno de Dios es que nosotros nos conviertamos en su casa, que nos conviertamos en casa de Dios. Ese es el propósito por el cual Dios te eligió en la eternidad, te predestinó, te llamó, te justificó, ¿sí?, para que tú llegues a ser casa de Dios, ¿sí? ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, a Jacob se le olvidó, hermanito, que había hecho un voto con Dios, ¿sí? Y Dios le vuelve a recordar: levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú, ¿sí? Entonces, cuando Jacob, brother, regresa de Padam Aram, ¿sí?, y llega a la tierra, a Siquem, a la tierra de Canaán, y se establece allí, hermanito, ¿sí?, es cuando Dios le dice: levántate, ¿sí? ¿Te acuerdas que hace tiempecito estábamos haciendo un estudio, brother, de ¿cómo se dice? De la tipología. Estábamos haciendo un estudio, brother, de la salida del pueblo de Israel de Egipto. ¿Sí te acuerdas, brother, lo que representaba Egipto, lo que representaba el desierto, donde el pueblo de Israel duró 40 años, y lo que tipificaba Canaán? La tierra prometida. ¿Sí? Quedamos que Egipto tipificaba el mundo, ¿sí? El desierto, ¿qué tipificaba? ¿Las qué? ¿Y qué más? ¿El qué? ¿El proceso de qué? Cuando tú, mira, acuérdate, brother, que somos seres tripartitas: espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Y acuérdate que dice la escritura, brother, creo que era en Hebreos, dice la escritura, brother, que la palabra de Dios es como una espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo, ¿sí?, y separa el alma, brother, ¿sí?, parte. Entonces, acuérdate, brother, que en nuestra vida tiene que haber una separación, brother, de nuestra alma y de nuestro espíritu. Porque en el alma, brother, ¿sí?, se encuentran las emociones, la voluntad, los deseos, brother, ¿sí? Entonces,
acuérdate, brother, que para que nosotros podamos adorar a Dios en espíritu y en verdad, nuestra alma tiene que ser separada de nuestro espíritu. Entonces, el desierto tipificaba a aquellos cristianos, brother, que viven una vida cristiana almática, en la emoción. ¿Sí estás entendiendo? ¿Sí? Y cuando vives en la emoción, brother, tu vida cristiana solamente estás girando alrededor y alrededor, brother, como lo hizo el pueblo de Israel. Entonces tú tienes que pasar, brother, no quedarte en el desierto, sino acuérdate que tenemos que entrar a Canaán, brother, porque Canaán tipifica el reposo, porque era donde el pueblo de Israel iba a reposar, brother, verdaderamente. El reposo no estuvo en Egipto, en el desierto. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, el hecho, brother, de que Jacob se estableciera en Canaán, ¿sí? Él ya había entrado al reposo, pero el hecho de que Jacob se estableciera en Canaán, brother, no cumplía, brother, ¿cómo se dice? La perspectiva de Dios. Dios todavía quería algo más, hermanito. ¿Sí? Una cosa es que tú entres al reposo, que seas introducido a Cristo, y otra cosa es que te conviertas en la casa de Dios. ¿Sí? Entonces Jacob, brother, ya estaba en Canaán, pero la expectativa de Dios, brother, no la cumplía todavía. Porque Dios, brother, anhela en su corazón, te lo vuelvo a repetir, que nosotros nos conviertamos en casa de Dios. ¿Sí? Entonces, estar en Canaán, brother, no basta para alcanzar la meta de Dios. No basta, hermanito. Sí, Canaán es el reposo, brother, porque cuando tú vienes a Cristo, tú vienes a descansar. Dice Jesús: vengan a mí los que están cargados y cansados, y yo los haré. Pero entendamos, brother, que así como la salvación es parte, brother, del proceso de la economía de Dios, brother, del plan eterno de Dios, también entrar al descanso, brother, es parte del proceso. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, conforme al corazón de Dios, brother, su propósito era que Jacob obtuviera a Betel. En otras palabras, brother, que Jacob se convirtiera o fuera la casa de Dios. Por eso no bastaba, brother, que él estuviera en el descanso. Sí, ya estás en el descanso, brother, ya estás en Cristo. Ahora tú tienes que convertirte, brother, en la casa de Dios. ¿Sí estamos entendiendo, hermanito? ¿Sí? Ese es el anhelo de Dios. No basta, quiero que entiendas que no basta, brother, con ir y congregarte. No basta, brother, con que vivas una vida en oración. No basta, brother, con que llegues a tu casa y pongas alabanzas y adoraciones. No basta con leer la Biblia. Tenemos que entender, brother, que tenemos que dejarnos procesar por Dios, ¿sí? A fin de convertirnos en su casa. ¿Sí? Cuando tú, brother, estás dispuesto a que Dios obre en tu vida, es cuando tú te alineas, brother, con el plan y el propósito de Dios. ¿Por qué Dios, brother, le dijo, por qué Dios le dijo a Jacob que tenía que regresar, hermanito? Que tenía que regresar a Betel. Porque Betel es la casa de Dios.
en Génesis 28. Sí, pero fíjate bien, Jacob, brother, se fue de Betel. Había estado en Betel, pero él se fue. Hizo un pacto con Dios, brother, y le dijo: si tú me guardas, si tú me cuidas, si tú me provees, ¿sí? Jehová será mi Dios. Ahí está el pacto. Entonces, cuando Jacob se va, brother, de ese lugar, Jacob no debió de haberse ido de ahí. Tuvo que haber permanecido en Betel, brother. Pero él siguió su vida, siguió siendo el mismo. Y llegó un momento en que Dios le recordó: tienes que regresar a Betel, tienes que hacerme un altar allí, porque en Betel era donde Dios podía bendecir a Jacob. ¿Sí? Porque en Betel era donde Dios podía cumplir el propósito eterno, brother. ¿Estamos entendiendo? Entonces, si tú no te encuentras, brother, en Betel, no vas a ser bendecido, brother, y el propósito de Dios no se va a cumplir. Amén. Entonces, por eso era necesario, brother, que Jacob se regresara de Siquem a Betel. ¿Sí? En el capítulo 34, hermanito, de Génesis, ¿sí? En el capítulo 34 del libro de Génesis ocurrieron varios sucesos en la vida de Jacob. Después, brother, estamos hablando después de que Jacob ya había tenido un encuentro con Dios. ¿Sí? Después de que Jacob, brother, se había ido, brother, de Betel. Amén. Entonces, ocurren varios sucesos en la vida de Jacob. Pero estos sucesos, brother, fueron usados por Dios de una manera soberana, con una sola finalidad. Y la finalidad era, fíjate bien, Dios quería, o sea, Dios al utilizar las circunstancias y las cosas que vive Jacob, brother, en el capítulo 34, lo que Dios quería hacer, brother, Dios se basa de esas circunstancias, brother, que Jacob vive, porque Dios quería hacer imposible que Jacob permaneciera en Siquem. El plan de Dios era regresarlo a Betel, pero Jacob, brother, no tenía ese pensar. Jacob quería seguir permaneciendo en Siquem. Entonces Dios permite, brother, que pasen ciertas circunstancias en la vida de Jacob, y soberanamente, brother, Dios se basa de esas circunstancias para hacer que Jacob no permanezca en Siquem y se regrese a Betel. ¿Sí? Pero tenía que ser, brother, por la voluntad, brother, de Jacob, por su decisión. ¿Sí me entiendes? ¿Sí estás entendiendo? Ir, hermanito, si tú en tu corazón no tienes el deseo y la voluntad, brother, de ser transformado, o de dejar ser transformado por Dios, Dios no puede hacer nada. Dios no te va a obligar, hermano. Pero van a pasar circunstancias o van a pasar cosas en tu vida que Dios soberanamente va a utilizar, brother, para que tú cambies de parecer. Y tú, brother, por tu propia voluntad y por tu propio deseo digas: ya estuvo, ahora sí ya estuvo. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, el propósito de Dios era hacer que Jacob no permaneciera en Siquem, pero también lo quería preparar, brother, a fin de que recibiera de Dios el encargo, brother, porque Dios le hizo un encargo: regresa a Betel y haz ahí un altar. Amén. Entonces, el paso de Jacob, brother, cuando Dios pasa por Siquem y luego se regresa a Betel, brother, representa, fíjate bien, lo que representa, brother, en la vida
o más bien en la vida cristiana, brother, de una persona. ¿Sí? Cuando una persona, brother, es introducida, brother, a la iglesia, ¿sí? Tienen que pasar cosas, brother, a fin de que tú puedas ser transformado, ¿sí? Para que tú puedas ser introducido, escucha bien lo que te voy a decir, a Cristo, tienen que suceder cosas. Y de esa manera, hermano, tú vas a ser forzado para que tú puedas introducirte, brother, en el camino de Dios. Por tu voluntad. Sí, por tu voluntad. No porque Dios a final de cuentas te está forzando, hermanito. Sí. Pero ya una vez que tú estás en el camino de Dios, brother, para que puedas ser transformado, van a seguir sucediéndote cosas, hermanito. Todas las cosas que pasen en tu vida, Dios las va a utilizar de una manera soberana para introducirte en sus caminos y para transformar tu vida, brother, ya una vez que tú estés en los caminos de Dios. Entonces, cuando Jacob, brother, pasa por Siquem y regresa a Betel, representan nuestros pasos por una vida cristiana, hermanito, individual, y también representa nuestro crecimiento en vida. Porque ya una vez que tú eres introducido, brother, a la iglesia, tienes que crecer en vida. Tienes que empezar a madurar. Y las cosas, brother, las circunstancias o las tribulaciones que vengan a tu vida, Dios las va a utilizar de una manera soberana, a fin de que tú puedas empezar a crecer, brother. ¿Sí? A fin de que tú puedas en vida, a fin de que puedas crecer en vida, y a fin de que puedas empezar a madurar, brother. ¿Sí estamos entendiendo? ¿Por qué, brother? Porque tenemos que entender que tú tienes que llegar, brother, a la vida de iglesia corporativa. Una cosa es, brother, ser la iglesia, y otra cosa es vivir, brother, la vida de iglesia. Entonces, cuando tú vives la vida de iglesia, ya tienes un cierto crecimiento en vida, brother, ya tienes una cierta madurez, ¿sí? Ya estás viviendo, brother, la vida de iglesia corporativa. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, cuando tú ya tienes, brother, la vida de iglesia corporativa, tus miras, brother, ya son hacia la nueva Jerusalén. ¿Sí estamos entendiendo? Lo del mundo ya no te interesa, hermanito. Porque hay cristianos, brother, que son iglesia y le siguen interesando las cosas del mundo. Pero hay otros, brother, que viven la vida de iglesia corporativa, ya las cosas del mundo ya no les interesan. Les interesa, brother, las cosas de Dios. Les interesa, brother, hacer tesoros en el cielo. Sus miras, brother, ya son, brother, hacia la nueva Jerusalén. ¿Sí estamos entendiendo? Hay cristianos, hermanos en Cristo, que tienen una inmadurez, brother, que su deseo y su anhelo de su corazón es que Dios los bendiga, brother, que Dios los siga bendiciendo con una casa, con un trabajo, etcétera, 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 brother. Pero hay otros, brother, que sus miras, o sea, sus deseos, sus anhelos son, brother, y esperan con ansia, brother, la venida de Cristo. Y se preocupan, brother, por mantener sus lámparas llenas de aceite. ¿Sí estás entendiendo? Ya no están enfocados en estar trabajando, brother, para generar más dinero. Amén. Entonces, fíjate bien, hermanito. Aquí en el capítulo 35 de Génesis,
Jacob aproximadamente tenía como 100 años de edad, hermanito. ¿Sí? Ya era una persona pues grande, ¿verdad? Entonces, hasta entonces, brother, Jacob había pasado muchas cosas. ¿Sí? Pero aún con todo, brother, lo que él había vivido, en el capítulo, hasta el capítulo 35, tú no vas a ver en ninguna parte, brother, que Jacob haya tenido un arrepentimiento total. Él seguía siendo un suplantador, brother, un usurpador. Ya había, brother, fíjate bien, ya había escapado, brother, de su hermano, porque su hermano lo quería matar. Había, brother, estado 20 años, viviendo, brother, en esclavitud por su tío Labán. Había tenido muchos conflictos, muchos problemas con su tío, con sus primos, hermanito. ¿Sí? Entonces, aún con todo eso, brother, Jacob seguía siendo la misma persona. Había tenido 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 20, 30 recaídas y seguía siendo el mismo. Oh, Dios mío. Diosito. Sí, hermanito. Seguía siendo el mismo. Sí. Su tío Labán lo oprimió por 20 años, hermanito. Entonces, fíjate bien, hermanito, cuando Jacob pasó por todas estas tribulaciones, la Biblia no menciona, brother, que él haya sido purificado, porque de ser así hubiera sido diferente. Sí, hubiera sido diferente. Seguía teniendo su misma mentalidad, brother, teniendo sus mismas actitudes. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, él seguía teniendo esa habilidad, brother, de suplantar. Entonces, cuando Dios le pide a Jacob, hermanito, que se levante y que suba a Betel, ¿sí? En ese momento, brother, Jacob experimenta un arrepentimiento total. En ese momento, brother, Jacob, brother, recibe la palabra de Dios. Amén. La primera vez que Dios se le apareció allá en donde tuvo un sueño, ¿sí? Donde Jacob ve, brother, la escalera, donde ve ángeles que subían y bajaban, ¿sí? Cuando Dios tiene ese sueño, brother, cuando él despierta de ese sueño, hace el ¿cómo se dice? Compromiso, ¿sí? Hizo un voto, brother. Es cuando él hace un voto y que dice dice, la piedra que él usó como almohada se convierte en la casa de Dios, ¿sí? Y él dice, brother, si Dios me trae de regreso a salvo a la tierra de mis padres, yo serviré a Jehová. Jehová será mi Dios. Entonces, después de que Jacob tuvo ese sueño, hermanito, ¿sí? Después de que a través de ese sueño Dios le reveló la economía, brother, de Dios a Jacob, y Jacob pudo entender, brother, el plan eterno que Dios tenía con él, ¿sí? Porque Dios se lo había revelado, brother, en el momento que él tiene el sueño y todo lo que él vio, y ya después, cuando despierta guiado por el Espíritu Santo, brother, la piedra la convierte en columna y rocía el aceite, y es cuando él hace el pacto con Dios, brother. ¿Sí? Pero fíjate bien, brother, eso no cambió nada, brother, en la vida de Jacob. Más adelante, hermanito, Jacob vive ¿cómo se dice? Un suceso fuerte, brother, en su vida.
En el capítulo 33, brother, Jacob todavía seguía siendo el mismo. ¿Sí? Pero fíjate bien, brother, en el capítulo 34, Jacob tenía, brother, varios hijos. ¿Sí? Pero tenía una sola hija, brother. Y en el capítulo 34, brother, la hija es violada. ¿Sí? Después, brother, Jacob va y habla con la persona esta. Y para no hacértela tan larga, mejor hay hora que tengas tiempo, hermanito, porque como eres una persona bien ocupada y casi no tienes tiempo para leer la Biblia, el día que tengas tiempo, hermanito, lee, brother, el capítulo 34 de Génesis. La hija se llamaba Dina. Sí, Dina. Te vas a dar cuenta, brother, que Dina es abusada, brother, sexualmente. Y después hablan, brother, con la persona que abusó de ella, porque supuestamente este hombre, brother, la amaba, etcétera, etcétera. Y se casan. Pero los hermanos de Jacob hacen un complot, hermanito. O sea, todo fue planeado. Ya una vez que ellos estuvieran casados, estos camaradas, brother, iban a matar, brother, a la persona que había abusado de ella y a su familia. ¿Sí? Y así fue, hermanito. Entonces, ese suceso, brother, marcó la vida de Jacob. Por una parte, la hija fue abusada, y por otra parte, brother, los hijos cometieron asesinato, hermanito. ¿Sí? Entonces, date cuenta, hermanito, esto afectó tanto a Jacob, brother, que ese problema, ese suceso, hizo que la vida de Jacob, brother, diera un giro de 360 grados. Un cambio total, hermanito. ¿Sí? Después de ese suceso, Dios viene a Jacob y le habla. Es cuando ya en el capítulo 35 Dios le dice, brother, levántate y vete a Betel, regresa a Betel. Entonces, cuando Dios le recuerda, brother, que tenía que regresar a Betel, cuando Dios le recuerda a Jacob, brother, que regresara a Betel, Dios no le dio ningún sermón, simplemente le dio indicaciones de qué tenía que hacer. ¿Sí? Entonces, en ese momento, brother, el corazón de Jacob estaba dispuesto. Y en ese momento, brother, él escucha las palabras de Dios. Y en ese momento, como su corazón estaba dispuesto, brother, obedeció, brother, a Dios. ¿Sí? Entonces, acuérdate, brother, que yo te he mencionado que en el libro de Génesis se encuentran sembradas las semillas de las verdades divinas. El otro día estuvimos viendo la semilla de ¿qué? ¿Sí te acuerdas? Del edificio de Dios, hermanito. La semilla del edificio de Dios, brother. La semilla de la vida. ¿Sí? Pero en Génesis, brother, la semilla de la casa de Dios es sembrada. ¿Sí? Y en Génesis, brother, Betel es una gran semilla. ¿Sí estamos entendiendo? Que en Apocalipsis, brother, esta semilla que es sembrada en Génesis, en Apocalipsis da frutos, convirtiéndose en la eterna Nueva Jerusalén, hermanito. Entonces, fíjate bien, ¿hasta cuándo, brother? Mira, Jacob, brother, tuvo un encuentro con Dios en Génesis 28. Hasta Génesis 35, brother, se pone, brother, a la disposición de Dios. Y en esos capítulos, brother, ¿sí? Sucedieron muchas cosas en la vida de Jacob. En esos capítulos estuvo 20 años, brother, como un esclavo trabajando. Su hija fue violada, él seguía siendo un usurpador, etcétera. Sus hijos mataron, etcétera, etcétera. Pero date cuenta, brother, lo que tuvo que suceder en la vida de Jacob a fin de que él pudiera disponer su corazón, brother, a Dios. Pero si te das cuenta, brother, esas cosas que no fueron agradables fueron las circunstancias
que Dios, brother, soberanamente utilizó para que el corazón de Jacob se dispusiera, brother. Porque en el momento que Dios tuvo un encuentro con Jacob, su corazón no estaba dispuesto. Jacob no dispuso su corazón. Y él siguió su vida, siendo la misma persona, hermanito. ¿Sí? Entonces, pasa tiempo, pasan años, pasan cosas en la vida de Jacob, brother, pero a final de cuentas, ¿sí? Se cumple se cumple lo que Dios, brother, le dice a Jacob en Génesis 28. ¿Sí? Fíjate, brother, hasta Génesis 35 se cumplió lo que Dios le dijo en Génesis 28 a Jacob, en el versículo 15. Dios le dijo, brother, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra. Entonces te das cuenta que hasta Génesis 35 Dios le dice, regresa a Betel. Y luego le dice, te traeré a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Entonces, ir, hermanito, ya para finalizar, pon atención acá, hermanito, por favor, no te me distraigas. A lo que quiero llegar es a esta parte, hermanito. Así como Dios, brother, utilizó circunstancias, brother, que pasaron en la vida de Jacob, brother, las utiliza en tu vida. Yo no sé, brother, hace cuánto tiempo tú hayas recibido un llamado de parte de Dios por primera vez. Yo no sé, brother, hace cuánto tiempo, brother, tú hayas tenido un encuentro con Dios por primera vez. ¿Sí? Pero hasta hoy en día, brother, si tú recibiste un llamado o tuviste un encuentro con Dios, hasta hoy en día tu corazón no ha estado dispuesto. Por eso tú sigues permaneciendo, brother, en la postura, brother, en el lugar donde te encontrabas. Tú sigues siendo como Jacob, brother, tu vida sigue siendo la misma, tú sigues siendo la misma persona. Y en tu vida, brother, han pasado circunstancias, brother, que Dios está utilizando a fin, brother, de que tu corazón tenga una disponibilidad. Y va a llegar el momento en que Dios, brother, te va a volver a hacer un llamado. Va a llegar un momento en que Dios te va a decir, regrésate, brother, a Betel. Va a llegar un momento en que va a pasar, escucha bien, hermanito, no es que yo te lo decía, pero la escritura es bien clara. Va a llegar un momento en que va a pasar una situación que va a cambiar tu vida, brother. Que va a hacer que tu vida dé un giro, brother, ¿cómo se dice? Una transformación, brother, o sea, un giro, brother, de 360 grados. Y en ese momento es cuando tu corazón va a estar dispuesto, brother. ¿Qué va a pasar en tu vida? Yo no lo sé. Yo no lo sé, hermanito, pero yo tuve que perder a mi familia. ¿Sí? Yo tuve que vivir, brother, experiencias muy fuertes en mi vida. Y tuve que perder a mi familia, brother. Y tuve que ver cosas, o sea, tuve que vivir cosas fuertes, brother, y dolorosas. A fin, brother, de que yo regresara, brother, a Dios. Que yo regresara a Betel. Y en un momento, brother, yo no entendía, brother, por qué las cosas sucedían de esa manera. Pero sí, brother, todo el tiempo dándole gracias a Dios. Tenemos que entender, hermanito, que cuando tú te encuentras, brother, en el plan de Dios, no te vas a escapar, hermano.
No te vas a escapar, brother, hasta que Dios no cumpla su plan. Hasta que Dios no cumpla su propósito, brother. ¿Sí? Yo te puedo decir, hermanito, que es mejor que tú cooperes, brother, con Dios. ¿Sí? Es mejor que cooperes, hermanito, para que el proceso no sea tan doloroso. De no ser así, brother, vas a tener que vivirla. Para algo bien, hermanito, no para algo mal. De una o de otra manera Dios te va a introducir en sus caminos, hermanito. De una o de otra manera. ¿Sí? Pero qué mejor, brother, que tú pongas de tu parte. Qué mejor, brother, que tú que tengas disponibilidad, brother. ¿Sí estamos entendiendo? Y ese es el asunto, brother. Ese es el ¿cómo se dice? El mensaje, dice el hermanito. Tenemos que tener un corazón dispuesto, hermano, para Dios siempre. Tú tienes que entender, hermanito, que no va a haber otra cosa. Ir, hermano, tus problemas, tú nunca los vas a poder solucionar. No les vas a dar solución. ¿Sí? A tu vida, brother, tú no le vas a dar solución. A tu adicción, tú no le vas a dar solución, hermanito. Si tu matrimonio está destruido, no le vas a dar solución, brother, tú. El único, brother, que va a restaurar, brother, va a ser Dios. Y el único que va a transformar. Entonces, tienes que empezar por ti, hermanito. Tú quieres, brother, que tu vida cambie, que tu vida sea diferente, que tu entorno, que tu familia, que tu mujer, que tus padres sean diferentes. ¿Sí? Primero, brother, tú tienes que ser transformado. Primero tienes que tener una transformación tú. Entonces, nosotros queremos, brother, queremos salir y queremos ver todo, brother, allá afuera totalmente diferente. Las cosas van a seguir siendo las mismas, hermanito. El día que tú salgas, los problemas, brother, que dejaste allá afuera, ahí van a estar. Vas a seguir teniendo a una mamá, brother, quizás resentida, quizás dañada, brother, a una esposa, a unos hijos, brother, problemas, ¿sí? No creas que con el hecho de que estés aquí, brother, tú vas a salir y los problemas van a estar solucionados. Pero eso, brother, no es motivo para que tú vuelvas a la misma vida. No cometas el error, hermanito. ¿Sí? Tienes que permanecer en el Señor. Entonces, ¿quieres ver, brother, que las bendiciones de Dios sean derramadas sobre ti? Pues entonces, brother, tienes que estar en Betel. Acuérdate que ahí fue donde Dios bendijo a Jacob. Por eso le dijo, regrésate a Betel. Porque ahí era donde lo iba a bendecir. No, pues de ser así le hubiera dicho, pues quédate aquí donde estás y aquí hazme un altar. Pero Dios no quería eso. Dios quería que él regresara, brother. ¿Sí? Entonces tienes que permanecer, brother, en los caminos de Dios, brother. Tienes que permanecer en Cristo para que tú puedas ser bendecido. Para que tu alcoholismo, tu drogadicción, brother, sea arrancada, brother. Para que tus deseos sean arrancados, tienes que permanecer en Cristo. Para que puedas ser transformado, tienes que permanecer en Cristo. ¿Sí? Sí, dice la Escritura ahí en Efesios, brother,
porque Dios nos bendijo con toda bendición espiritual de lo alto, dice el apóstol Pablo. Y cuando dice nos bendijo con toda bendición espiritual de lo alto, brother, no se refiere a cosas terrenales. Se está refiriendo a cosas celestiales. Toda bendición de lo alto. No se está refiriendo, brother, a casas, a cosas, brother, a carros, a etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y sabes cuál es esa bendición? Todo tiene que ver, brother, con el Espíritu Santo. Pero ¿sabes cuál es la bendición? La palabra de Dios, hermanito. Lo que se te comparte todos los días, brother. Esa es la bendición espiritual, brother, que viene de lo alto. ¿Sí? Y es algo que tú tienes que valorar. Si tú no le das valor, brother, a lo que se te comparte, no estoy hablando del programa, para que no te vayas a... Estoy hablando de la palabra de Dios, hermanito. Si tú no le das, brother, un valor, ¿sí? A lo que todos los días, brother, se te comparte, a la escritura, hermanito, pues imagínate. Porque esa es la bendición más grande que Dios te puede dar. Su palabra, hermanito. ¿Sí? Entonces, por eso, brother, tienes que guardarla, tienes que guardar en la tabla de tu corazón. Dice un proverbio por ahí. ¿Sí? Pero también, brother, la tienes que llevar a la práctica, hermanito. Tienes que ser hacedor de la palabra. No debes de ser un oidor olvidadizo. ¿Sí? Tienes que ser un hacedor, brother. Hacer. Vivirla, brother, en tu vida diaria. Experimentarla, hermanito. Disfrutarla. ¿Sí? Gozarte, brother. Deleitarte, brother, con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es vida. Nada más por eso. ¿Sí? Amén. Amén. Pues vamos a finalizar con una oración, hermanito. Quien quiera apoyarnos con la oración. Somos hermanos, bendiga su rostro, agradezca al Señor. Señor, te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que el hermano Beto nos ha sido compartida, Señor, en nuestra vida. Señor, te quiero pedir, Señor, si a alguno de mis hermanos se les quedó grabada esta palabra, Señor, ayúdale, Señor, a que sea compartida también a alguien más que la necesita. Te lo quiero por el nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo. Amén. Amén.